en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, si tu fe está en Jesucristo, si te has dado cuenta de que eres pecador y descansas en lo que Él hizo en la cruz, en tu lugar, tienes vida eterna. Y eso marca toda la diferencia. Mi propia historia hacia Jesús, hacia la vida eterna, comienza en Madrid. Yo soy de Madrid, nací allí hace mucho tiempo y no voy a deciros cuándo, en una familia tradicional, mi padre y mi madre, religiosos, católicos romanos, pero sin Cristo. Entonces nuestra vida era bastante normal. Mi padre tenía un buen trabajo, mi madre era ama de casa y pues vivíamos una vida realmente normal y corriente. Nuestra iglesia era el campo, nuestro hobby era salir todos los fines de semana a la aventura, a la acampada. Cuando llegaban las fiestas religiosas, mis padres eran un poco más devotos. Éramos una familia que realmente no tenía mucho espacio para Dios. Estábamos sanos, teníamos medios, muchos amigos y familia, y no buscábamos al Señor. Hasta que un buen día, mi padre en su trabajo sintió una gran carga de culpa. Él se dio cuenta de que estaba muy lejos de Dios. Y él miró a los cielos y clamó a Dios algo como: Señor, estoy muy lejos de ti. Y una semana después, el Señor envió un evangelista, un hombre, compañero de trabajo, que le invitó a su iglesia. Y ahí le escuchó el evangelio y se convirtió. Y nuestra vida cambió drásticamente. Mi padre, de repente, cuando llegaba el domingo por la mañana, se alistaba y se iba a la iglesia. Mi madre decía: bueno, tú ves, pero yo y los niños no vamos. Si te han lavado el coco, que seas tú solo, no todos. Y no iba, tenía miedo a que mi padre se hubiese metido en una secta, tal vez. Y yo me acuerdo, yo tendría 6 o 7 años y me acuerdo como mi padre se levantaba por la mañana y se iba solo a la iglesia. Y nosotros nos quedábamos en casa. Y poco a poco el Señor fue transformando la vida de mi padre y eso tuvo un gran impacto en mi madre. Y un buen domingo mi madre dijo: hoy vamos contigo a la iglesia. Y también me acuerdo de ese primer domingo en el que yo fui a la iglesia. Me acuerdo perfectamente. De nuevo, tendría 6 o 7 años y me acuerdo como nos metieron en una escuela dominical, nos enseñaban la Biblia. Y no fue mucho después que mi madre también creyó en el Señor y el Señor la salvó. Y así poco a poco continuábamos. Yo escuchaba el Evangelio y puede ser que lo hubiese entendido, pero no lo vivía, no estaba tan seguro de lo que creía y según iba creciendo. Pero lo que sí sucedió, que fue muy importante para mí, fue que mi padre decidió prepararse para el ministerio pastoral y después de su preparación pues él sintió que el Señor le llamaba de misionero a la Gran Colombia, a Venezuela, y vendieron todo y se fueron a Estados Unidos como primer paso para después irse a Venezuela de misioneros. ¿Hay alguien aquí de Venezuela? Aparte de Diego, mira, ahí atrás, muy bien. O sea, estáis divididos por nacionalidades, ¿no? La primera fila para la Colombia, la siguiente para... Es broma. En nuestra iglesia tenemos muchos venezolanos, es una gran bendición la diversidad que el Señor está trayendo a nuestra iglesia. Pero mis padres iban a ir a Venezuela de misioneros y lo vendieron todo, me acuerdo, estaba yo primero de la ESO. ¿Hay alguien aquí primero de la ESO? ¿Nadie primero de la ESO? ¿Segundo de la ESO? Vale, más o menos como tú era yo, cuando me fui a Estados Unidos, siendo mis padres. Fuimos allí, dejamos todo acá, mi familia, mis abuelos, mis tías, mis tíos pensaban que estábamos locos. ¿Y cómo vas a dejar un trabajo como funcionario? ¿Cómo vas a dejar la estabilidad, tu casa? ¿Cómo te vas a ir
a un país desconocido. Pero el Señor por fe los guió, llegamos allá y fue allí donde empecé a escuchar el Evangelio y poco a poco sentí una fuerte convicción de que el Señor el Señor me quería salvar. Y yo luchaba en contra de eso. A lo mejor tú estás aquí también, estás en esa lucha. Yo luchaba en contra de ello y yo decía, ¿cómo me voy a entregar al Señor si la gente aquí piensa que ya soy cristiano, soy el hijo del pastor? Luchaba con el orgullo, no puedo reconocer que he estado mintiendo todos estos años, ¿no? Diciendo que sí soy cristiano. Y escuchaba predicaciones sobre el Evangelio y la convicción del Espíritu Santo yo creo que me estaba realmente quebrantando, ¿no? Para creer de verdad, ¿no? Para realmente descansar en la obra de Cristo. Y fue finalmente cuando yo, a los 4 años más o menos de llegar a Estados Unidos, yo era un adolescente, que entendí que realmente hasta que no descansase en Cristo no tendría descanso, que hasta que no pusiese mi fe, no te hice una cruz por mí, que iba a seguir luchando con miedos, con dudas, con luchas personales. Y allí fue en Estados Unidos donde yo creo que recibí al Señor, a pesar de su obra que comenzó mucho antes en mí. Creo que por primera vez ahí descansé en su obra, terminada en la cruz. Me convierto, tengo 15 años. ¿Alguien aquí con 15 años? ¿Alguien tiene 15 años? Mira, era como tú, ¿vale? Y con 15 años el Señor de nuevo me llevó a creer, y a partir de ahí pues la lucha fue un poco diferente. Ya por fin tenía paz en mi interior, ya por fin podía decir que mis pecados habían sido perdonados, y terminé los estudios. Y es curioso que cuando yo iba terminando los estudios, yo empezaba a sentir ya que el Señor quería que me diese para el ministerio de la predicación, ¿no? Que me integrase para el ministerio pastoral. Yo ya tenía esa inclinación, yo sabía por dentro que eso era probablemente lo que el Señor quería que yo hiciese, pero yo no quería hacerlo. Entonces, por unos años, inclusive mis padres, que eran muy inteligentes, me reclutaban a pastores para que hablasen conmigo y me dijesen, tú vas a ser un gran pastor, no sé qué, como intentando convencerme, ¿no? Pero eso no funciona, tenía que ser el Señor, ¿no? Y recuerdo que después de muchos años pues diciendo no a eso, yo terminé el bachillerato y me fui a estudiar mi cosa. Me fui a estudiar, quería estudiar empresariales, y dije, yo quiero estudiar eso. Y no le presté mucha atención al Señor, no me quería entregar a Él. Y no fue hasta que después del primer año de la carrera que el Señor usó unas circunstancias muy personales y para mí muy difíciles para llevarme a un lugar donde escuché un sermón sobre el libro de Nehemías. Era una conferencia misionera en Estados Unidos y el predicador predicaba sobre Nehemías. Y si no sabes de qué va Nehemías, léetelo esta tarde. Y allí el Señor me quebrantó y me demostró que tenía que dar mi vida a la obra, a su obra, no a la mía. ¿No? A la hora de predicar el Evangelio en España. Yo soy de aquí y yo sé la necesidad, vosotros también la conocéis, que hay aquí de que el Evangelio sea predicado, ¿verdad? Vivimos en un país con muchas tradiciones, muchas oportunidades, muchas distracciones y poco Evangelio. Y yo tendría a lo mejor, tenía unos 19 años, no voy a hacer la pregunta. No voy a preguntar quién tenía 19 años, con 19 años respondí a ese llamado pastoral. Y desde ahí en adelante todo se enfocó en tengo que llegar a España, tengo que ir a predicar el Evangelio a España. Inclusive cuando conocí a mi esposa se llama Rebeca, no está aquí hoy, tenemos 3 hijos, pero cuando conocí a mi esposa Rebeca, éramos novios, yo tenía 20 años o 21, y directamente le dije,
Rebeca, quiero que sepas que yo voy a ir a España. Como me voy a Estados Unidos, me voy a España a predicar el Evangelio. Ella es estadounidense, le pareció bien, y desde ese momento, en el noviazgo, al casarnos, después de casarnos, nuestra vida se enfocó en llegar acá. Llegamos en el 2012 y comenzamos la iglesia que ahora pastoreamos en Sevilla, mi hermano y yo, la iglesia Bautista Fe. Empezamos en una habitación más pequeña que esta y éramos mi esposa y yo, mi hermano y su esposa, y poco a poco por fe predicamos el Evangelio, intentamos amar a la comunidad y el Señor fue agregando a su iglesia los que habían de ser salvos, y ahora la iglesia tiene 11 años y ahí estamos sirviendo al Señor en Sevilla. Como os he dicho, estoy casado y tengo 3 hijos: Sara, que tiene 11, Lucas, que tiene 9, y Hugo, que tiene 6. Os cuento eso un poco para que conozcáis mi propia historia y cómo el Señor me salvó a mí, y me regocijo en esta mañana de que esa salvación es hoy igual de segura y preciosa que el día en que creí. Entonces, si estás aquí y no has recibido este regalo que Dios te ofrece a través de su Hijo, que te llamamos a creer para que puedas decir: sé que tengo vida eterna. Esa vida eterna no depende de lo que tú hayas hecho, lo que estés haciendo, lo que vayas a hacer. Esa vida eterna depende de lo que Cristo ha hecho en tu lugar, en tu favor. Entonces, habiendo introducido el sermón de esta manera, vayamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y en Efesios capítulo 4, ahora sí se me escucha. Gracias. En Efesios capítulo 4 vamos a leer los primeros 16 versículos. ¿Vale? Y antes de meternos en la palabra, vamos a orar al Señor y pedir que nos guíe. Te alabo, Señor, pido que la palabra predicada sea de agrado para ti, que seas tú, Espíritu Santo, el que obra a través de mí, que traigas a esta iglesia, Señor, una unidad palpable, visible, Señor, que a través de esta iglesia vuelva a ser bendecida, muchas almas convertidas, Señor. Obra, Señor, que todo sea para ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra iglesia en Sevilla tiene algunos distintivos. Por ejemplo, uno de ellos es el Evangelio. Creemos que solo hay un Evangelio. Solo hay uno. Creemos que el Evangelio son las buenas noticias, que Jesús vino a este mundo para morir por nuestros pecados, ser sepultado, resucitar, para que a través de este Evangelio todo aquel que cree pueda ser salvo. Ese es el Evangelio, eso no se toca. Eso es innegociable. Es el Evangelio el centro de nuestra vida. La forma en la que yo me relaciono con Diego está centrada en el Evangelio. La forma en la que amo a mi esposa está guiada por el Evangelio. La forma en la que trabajo, la forma en la que amamos, todo centrado en el Señor y en su Evangelio. Ese es uno de nuestros pilares. Ese Evangelio nos lleva a ser una comunidad, muchos, diferentes lugares, pero somos una comunidad, somos una familia. Tenéis que pensar en la iglesia no como en 4 paredes, ¿vale? Sino como en un cuerpo, una familia, en la casa de Dios, que no son estas paredes, sino sois vosotros. Somos una familia, entonces buscamos vivir de una forma que refleje tal. No nos vemos solamente el domingo a la hora de la reunión, no ponemos murallas alrededor de nuestras vidas para no ser conocidos, no. Vivimos vidas transparentes en comunidad, en base al Evangelio que nos une, y vivimos en misión. Es decir, la iglesia no debe ser insular, no debe estar mirada para adentro, debe estar inclinada hacia afuera. Es decir, creemos en un Evangelio, ese Evangelio nos une, somos familia, pero la familia no está aquí simplemente está bien,
estamos aquí para predicar el evangelio a los perdidos. Entonces vivimos en visión, ¿no? Tengo aquí una revista que no he traído yo, pero me sirve como ilustración. No sé quién se va a ir de viaje, pero aquí hay un crucero. La gente piensa muchas veces en la iglesia como en un crucero. ¿Qué me van a dar? ¿Cómo voy a estar? ¿Qué me da la iglesia a mí? Pensamos que la iglesia es como un crucero que nos lleva desde la conversión hasta la gloria de la forma más tranquila posible. Pero tenéis que ver la iglesia más como un barco humanitario. Es un organismo que Dios ha creado para servir a aquellos que necesitan urgentemente ayuda. Y esa ayuda, ¿quién es? Es Cristo, ¿verdad? Entonces la iglesia no se trata de lo que la iglesia te puede dar a ti, sino de cómo Dios te quiere usar a través de su iglesia. Esos son nuestros valores en la Iglesia Bautista Fe en Sevilla. Esos son nuestros valores. Y esto suena muy bonito, pero no es posible sin que haya unidad. Es decir, una iglesia, si no es una iglesia unida, no estará centrada en el Evangelio, no vivirá como una familia y no vivirá en misión. La mayoría de las iglesias que están divididas están demasiadas preocupadas por apagar los fuegos internos, por zanjar conflictos presentes y no tienen energía para amar a los perdidos. Entonces, si vamos a amar a los perdidos, si vamos a ser una ciudad de refugio, tenemos que ser una iglesia unida. Y el texto nos explica cómo podemos preservar la unidad. Vamos a leerlo. Yo, pues, preso del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Para que haya unidad, estos ingredientes son absolutamente necesarios. ¿Qué requiere la unidad? Pues lo primero que vemos en el texto, lo veis en el versículo 2, es finalmente ver que Pablo está rogando que la iglesia ande como es digno de su llamado, ¿no? De su vocación. Y les llama a vivir con humildad y mansedumbre. Para que seamos una iglesia unida, la iglesia tiene que estar compuesta de personas que son mansas y humildes. Esto va en contra de nuestra naturaleza, ¿verdad? No, yo quiero tener la razón. Pero la mansedumbre nos permite reaccionar bien cuando algo nos molesta. La mansedumbre nos permite amar a nuestros hermanos aun cuando es más difícil. La humildad te quita a ti del centro
te quita a ti del pedestal y pone a Jesús en su sitio. Muchas veces no hay unidad en la iglesia, porque la iglesia está llena de gente soberbia que cree que su forma de ver las cosas es la única forma de ver las cosas, que cree que su versión de la iglesia es la mejor versión de la iglesia, que cree que el hermano no es como debe ser, pero realmente lo que está diciendo es que el hermano o la hermana no se parecen a él, y no hacen las cosas como él o ella. La humildad nos obliga a decir: yo soy el primer pecador, yo soy el mayor pecador que conozco. La humildad es uno de esos atributos que describen a Jesús. Me encanta lo que Jesús dice en Mateo 11, 29. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Nuestro Señor es manso y humilde. Sus seguidores debemos ser conocidos como personas mansas y humildes. ¿Te describe la humildad y la mansedumbre? ¿O buscas pelear? ¿O buscas que todo se haga a tu manera? ¿Te puedes someter a otros hermanos? ¿O solamente a ciertos hermanos? ¿Te ves en el espejo como alguien recto y digno? ¿O realmente entiendes que eres el mayor pecador que conoces? Si no fuese por la gracia del Señor, no estarías donde estás. El ser humildes nos ayudará a entender que lo que mi hermano o mi hermana necesitan no es hacer las cosas como yo quiero, no es parecerse a mí, es parecerse a Cristo, es ser como Cristo. Cuando Jesús es la meta común, podemos estar unidos. Pero lo que suele suceder en la vida de la iglesia es que surgen problemas, diferencias, y de repente ya no nos importa que reflejemos a Cristo. Nos importa ganar el argumento, tener la razón. Y cuando eso sucede, la iglesia se divide. Por eso Pablo está diciendo con toda humildad y mansedumbre: soportándoos. A veces nos soportamos, ¿verdad? No es fácil. No es fácil mezclarse con otros pecadores. Pero amigo o amiga, lo que hay en esta sala es una banda de pecadores que han recibido la gracia del Señor. Hermanos, solamente nos podremos soportar con gozo si somos una iglesia mansa y humilde. La gente, cuando piensa en los cristianos, muchas veces piensa en las personas más arrogantes, más intratables del mundo. Pero debemos reflejar a Cristo, debemos reflejar su mansedumbre y su humildad. Y esa mansedumbre y humildad nos permitirá soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Es decir, el vínculo que nos permite mantenernos unidos es el amor. Los discípulos del Señor iban a ser conocidos por su amor. No primeramente por la música que escuchaban, o por la ropa que se ponían, o por lo que comían o no comían, sino que la iglesia del Señor, los discípulos del Señor, son conocidos por el amor. Y ese amor nos permite ser pacientes, como vivir con humildad y mansedumbre, para que la iglesia esté unida. Además, lo que la unidad requiere, lo vemos en el versículo 3, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Requiere una urgencia y una intencionalidad. Es decir, yo, si paso un fin de semana con mi hermano aquí en la primera fila, ¿cómo te llamas? Álvaro. Si yo paso un fin de semana con Álvaro y Álvaro pasa un fin de semana conmigo, te aseguro que vamos a encontrar cosas que no nos hacen mucha gracia del uno y del otro. Porque así somos. Pero yo eres llamado a intencionalmente buscar lo que tengo en común con Álvaro. Soy llamado a amar a Álvaro. Soy llamado a ayudar a Álvaro a parecerse más y más a Cristo. Entonces, esta intencionalidad no es algo, esta unidad no es algo que por defecto va a surgir en iglesia. Os lo prometo. Va a haber cosas que el pastor Alex va a hacer que no os va a gustar. Pero recordad esto, no se trata de mí,
Se trata del cuerpo. Va a haber momentos en que la persona a tu izquierda te moleste y la persona a tu derecha también. Pero el amor nos permitirá permanecer unidos. Entonces, luchar por la unidad requiere intencionalidad. Esto es como cualquier otra cosa. Si queremos mantener la unidad, va a requerir que apuntemos hacia ella, que rememos hacia ella, que luchemos por ella. ¿Sabéis? Ven conmigo a Juan 17. Fijaros cuánto le importaba a Jesús este tema. En Juan 17, Jesús está orando al Padre por ti y por mí. Y en esta oración tan preciosa, dice el versículo 20 al 23, este es Jesús orando al Padre. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Iglesia, Jesús oró por unidad. Así de importante es para Jesús que la iglesia esté unida. Así de importante. Entonces, para mantener la unidad como iglesia, es necesario la mansedumbre y la humildad, la paciencia y el amor. Y para esta unidad requiere una intencionalidad. Es decir, tenemos que comprometernos a la unidad. Pero además vemos en el texto por qué podemos estar unidos. Es decir, nuestra unidad no es superficial. Yo no digo, hay que llevarse bien porque hay que llevarse bien y ya está. No, mira lo que dice el texto. En el versículo 4, volver a Efesios 4. En el versículo 4, fijaros en lo que dice el texto. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Por qué podemos estar unidos? Por esa verdad. Tenemos el mismo Padre, el mismo Espíritu. Pertenecemos al mismo cuerpo. Tenemos el mismo Señor, la misma fe, el mismo bautismo. Iglesia, tenemos demasiadas cosas en común como para estar peleándonos por cosas tan secundarias, cosas tan poco importantes. Por esto podemos estar unidos. ¿Sabéis que en el mundo hay muchas asociaciones que intentan unir a las personas? Por ejemplo, en mi pueblo hay una peña sevillista y una peña bética. No quiero hablar mucho del fútbol porque sé que os hicimos mucho daño en el torneo de iglesia. No quiero sacar ese tema, pero... Menos hambre no pasamos unos cuantos días. Entonces, estas asociaciones buscan pues unir a las personas en base a un equipo de fútbol. ¿Qué sucede? Que esa unión pues es un poco superficial. Porque si el Sevilla gana la Europa League, vale, estamos muy unidos. Pero cuando el Sevilla está al borde del descenso, nos empezamos a desanimar, dejamos de atender a la peña, dejamos de hablar con tanto gozo del fútbol, dejamos de vernos. Pero nuestra unión no es como esas uniones. Estamos hablando de que en el Señor somos uno, tenemos la misma fe, esa fe no cambia. El Evangelio es igual de rico hoy que lo será mañana y que lo fue ayer. Dios es el mismo. Entonces lo que nos une es demasiado potente como para que estemos divididos. La unión de la iglesia no es una unión superficial, no es una unión pasajera, es una unión eterna. Y esto debe ser visto en nuestro día a día. Entonces, ¿por qué debemos estar unidos? Pablo nos enseña que es por estas razones, creo yo, que hemos de estar, no que podemos, que hemos de estar unidos. Pero además, vemos lo que la unidad requiere y el por qué debe haber unidad en la iglesia, vemos lo que nos une. Pero
vemos del versículo 7 al 11 que debemos estar unidos, porque esta obra de arte, lo que conocemos como la Iglesia, es misma obra de Cristo. El autor de esta entidad es Cristo. Y eso hace que la Iglesia sea algo solemne, precioso. Fijaos lo que dice el versículo 7 al 11. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, está hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros. ¿A fin de qué? Iba a decir esperarme, pero no me habéis esperado, no pasa nada. Ahora lo veremos. Pero ¿quién crea la Iglesia? No fue Alex. No fui yo. Fue Cristo. Cuando te metes con la Iglesia, te metes con Cristo. Sería bueno recordar esto cuando hay murmuración sobre la Iglesia, cuando hay divisiones sobre la Iglesia. Debemos recordar que estamos hablando de la esposa del Cordero, de la obra de Cristo, de algo que nació por el poder del Espíritu Santo hace 2000 años, más o menos. La Iglesia es obra del Señor, por eso la Iglesia tiene que permanecer unida. ¿Cómo pensará el Señor sobre su Iglesia? Pues os lo voy a enseñar. Venid conmigo, vamos a hacer un pequeño safari por Hechos. Mira lo que dice Hechos 2. Mira lo que dice Hechos 2. Versículo 47. Hechos 2, 47. Alabando a Dios. Un momentito, ¿vale? Hechos. ¿Lo tenéis? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Quién añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos? Esto no es una obra humana. Esto es una obra del Señor. ¿Sabes quién cree? Aquellos a los que el Señor salva. ¿Sabes quién nos atrae al Evangelio? Es la obra del Espíritu Santo. El crecimiento de la iglesia, no solamente su fundamento, su fundación, sino su presente crecimiento, es obra del Señor. En Hechos 9, venid conmigo a Hechos 9. Mira lo que dice el versículo 1. Y Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿A quién perseguía Pablo? Los discípulos del Señor. ¿Quiénes son los discípulos del Señor? Claro, somos la iglesia, ¿no? Más adelante en el capítulo, versículo 4, Pablo se cae de un caballo. Se cae. No sé si iba en caballo o lo que iba, pero se cae. Y en el versículo 4 le dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién está hablando? Jesús. Pero no estaba persiguiendo Pablo a los discípulos. ¿Por qué dice Jesús? Porque me persigues. Cuando te metes con la iglesia, te metes con Cristo. Es obvio. Si Álvaro me invita hoy a su casa a comer, y yo le digo a Álvaro, vale, voy, pero que no esté ella, ¿vale? Álvaro me diría, pues no vengas. Cuando hacemos daño a la iglesia de Cristo, estamos haciendo daño a Cristo. Por eso tenemos que estar unidos, porque la iglesia es del Señor, porque Él la ha diseñado. Uno más, Hechos 20, 28. Para que veáis lo precioso, lo solemne que es la iglesia del Señor. Hechos 20, 28. 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos,
para apacentar la iglesia de quién, Señor. la cual él ganó por su propia Sangre. la iglesia del Señor. Él la ganó por su propia sangre. Hermanos, ¿no creéis que tenemos que estar unidos? No es que debemos estar unidos, es que tenemos que estar unidos. Esto no es mío, esta iglesia no es mía ni tuya, es del Señor. Por lo tanto, una iglesia dividida es una gran contradicción. Volvemos a Efesios 4, hemos visto lo que la unidad requiere, hemos visto qué nos permite estar unidos y hemos visto que realmente la iglesia es obra del Señor, por lo tanto, la unidad es un deber. Lo que quiero que veáis ahora son las bendiciones que recibe una iglesia unida. Una iglesia dividida suele ser el lugar de más dolor espiritual que puede existir. La mayoría de las personas que yo conozco que no quieren nada con la iglesia son personas que han estado en la iglesia. No son personas que no conocen a la iglesia y han sufrido dolor. Pero cuando la iglesia está unida, mira lo que sucede. Dice el versículo 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, eso es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La bendición de la unidad es en una iglesia unida, donde en el versículo 12 aprendemos que somos perfeccionados. Esto creo que quiere decir madurados. ¿Tú quieres madurar espiritualmente? Necesitas estar en una iglesia unida. ¿Sabéis que sin una iglesia el cristiano no puede crecer? ¿Me entendéis? O sea, un creyente sin iglesia es una anomalía, es un error en el sistema. Necesitamos la iglesia. Una iglesia unida, vemos en el versículo 13, permite que, bueno, en el 12 que el cuerpo sea edificado, pero además aprendemos en el 13 que es a través de esta entidad de la iglesia, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un valor perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, no vamos a llegar a la plenitud de Cristo sin la unidad de la iglesia. Es decir, es en una iglesia unida donde donde llegamos a poder reflejar aquel al que vamos a tener que reflejar, aquel al que todo cristiano reflejará en algún momento. Versículo 14: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Una iglesia unida, sana, te protegerá de la falsa doctrina, de la falsa enseñanza. Y creo que puedo decir que eso es exactamente a lo que estáis apuntando, a la sana doctrina, a una iglesia sana, unida. ¿Os doy la enhorabuena? ¿Merece la pena el dolor, el cambio? ¿Merece la pena el precio? Porque a través de una iglesia sana y unida creceréis. No seréis arrastrados. Que ahora alguien ha dicho que es por aquí, venga, todos por aquí. Que ahora alguien dice que es por allá, todos por allá. Sin ni idea de dónde estamos. Una iglesia unida te protegerá de los falsos maestros y de la falsa doctrina. Y por último, en el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, eso es Cristo. Una iglesia unida es una iglesia que crece. Tal vez, a lo mejor no en sillas, pero sí en madurez espiritual.
¿Entendéis por qué es importante la unidad? ¿Lo entendéis? No se trata de estar unidos para que la vida del pastor Alex sea más fácil. No se trata de estar unidos porque es lo que toca. Se trata de la salud espiritual de cada uno de vosotros. Se trata de un mundo perdido que necesita una iglesia sana y unida, envuelta. Entonces, iglesia, la unidad es lo que trae salud y crecimiento. Si no hay unidad, habrá peleas, habrá luchas, habrá dolor, no habrá crecimiento. El 16 es casi la radiografía de la unidad. Sí, podemos terminar esta parte del sermón con ese versículo que dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Volvemos a lo mismo, ¿somos el qué? Un cuerpo. No somos un centro de eventos. No somos una especie de club social cristiano evangélico. Somos un cuerpo. Y para que este cuerpo funcione bien, todos tenéis que llevar a cabo vuestra función en unidad. ¿Te imaginas que ahora, yo qué sé, mi brazo derecho quisiese hacer otra cosa diferente? ¿O que mi pie izquierdo no quiera andar? Sería un desastre, estaría en el suelo tumbado, sin poder avanzar. Cada uno de vosotros, los que estáis en Cristo, sois parte del cuerpo, de la iglesia, y cada miembro debe estar unido y llevar a cabo su función para esta mutua ayuda que nos lleva, creo que, a la salud y al crecimiento. Entonces, ¿entendéis por qué la unidad es tan importante? ¿Y qué hacemos con los que no quieren estar unidos? A lo mejor hay alguno aquí que dice: yo no puedo estar no, esto no es para mí, no estoy de acuerdo con lo que se está predicando, ya me están cayendo mal los hermanos, voy a murmurar, voy a dedicarme a murmurar y a cambiar a la iglesia a lo que yo quiero que sea la iglesia. Pues os voy a leer un versículo. Venid conmigo, ya estoy terminando, Romanos 16. Os voy a leer un versículo. Dame 15-20 minutos más y termino. ¿Le doy más? Sí, termina mal ahora. Sí, pero Diego y han tenido que volver a Sevilla, yo también, para el punto de allá. Entonces, fijaros lo que dice Romanos 16, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¡Qué fuerte! 17. El apóstol Pablo entendía que una persona que ser enemista está en enemistad con lo que se enseña, con lo que se quiere hacer. Sobre todo pensando en la doctrina aquí en este texto. No podemos entretener la división. La división no es como un peluche. La murmuración no es como un peluche, un juguete. No es como un cáncer. Mira lo que dice Pablo sobre estas personas en el 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los íntimos. Entonces he expuesto lo que es la unidad. Y Pablo ahora expone qué hacemos con la división. No podemos entretenerla. Tenemos que apartarnos del espíritu de la persona divisiva. Cosa seria, ¿verdad? Una iglesia unida, recordar, es una potente herramienta de crecimiento y bendición. Recordar que una iglesia unida es una iglesia sana. Recordar que una iglesia unida es una tremenda herramienta de evangelismo. Amigo, amiga, hermano, hermana, fuera de la iglesia local no existen todo lo que hemos visto en los versículos de Efesios 4. Tú quieres tener crecimiento, quieres disfrutar del Señor, del servicio al Señor,
Eso no está fuera de su iglesia. Dios ha diseñado que a través de su iglesia los creyentes crezcan y los creyentes sirvan al Señor de la iglesia. Entonces, sé que no es fácil siempre. Sé que no es fácil siempre permanecer unidos. Diego y yo, con Ian nunca he tenido ningún problema porque Ian es nuevo. No nos ha dado tiempo a pelearnos todavía. Pero Diego y yo hemos tenido nuestras diferencias. ¿Qué nos mantiene unidos? El amor de Dios. El amor que me lleva a la paciencia, a la mansedumbre, que me lleva a decir, el punto no es que Diego esté de acuerdo conmigo, el punto es que Diego se parezca más y más a Cristo. Con esa meta en común podemos perseverar, Iglesia.